Padre amado, gracias, Señor, de nuevo que podemos abrir tu palabra para dejar que tú nos hables, Señor, que tú te muestres y te manifiestes en nuestras vidas. Gracias, Padre, que confiamos, Señor, en tus promesas y confiamos en el poder de tu palabra y confiamos, Señor, en que tu palabra ha de cumplirse toda y cada una de ellas. Guíanos, Señor, en este día, en la meditación de tu palabra, en estos encuentros que Jesús tiene con diversas personas. Ayúdanos a meditar, ayúdanos a profundizar y sacar las aplicaciones apropiadas para nuestras vidas. Tú eres sabio, Señor, y tú sabes lo que nos conviene a cada uno. Guíanos, Señor, y danos según nuestra necesidad, Padre. Que tu gloria se manifieste en nuestras vidas y que podamos, Señor, reflejarla al mundo que nos rodea. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. En este día, hermanos, tenemos otro de los encuentros de Jesús, otra vez con los sacerdotes, en este caso con los jefes de los sacerdotes. Nuestro texto está en Mateo capítulo 21, versos 23 al 27. También lo recoge Marcos en el Evangelio en el capítulo 11, verso 27 al 33, y Lucas en el capítulo 20, versos 1 al 8. Pero vamos a dar lectura al Evangelio de Mateo en el capítulo 21. Dice así la palabra del Señor. Está hablando de la autoridad de Jesús. ¿En qué autoridad, con qué autoridad hace las cosas que hace? Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Jesús, partimos de la base y de la idea principal que se desprende de este texto, no tiene la necesidad de satisfacer todas nuestras expectativas, hermanos. Jesús se encontró con los jefes de los sacerdotes, los principales, dice el texto. Suponemos que serían los más importantes entre los sacerdotes. Los maestros de la ley, los ancianos, todos ellos formaban parte de lo que es o lo que era el Sanedrín, el consejo ejecutivo, legislativo y judicial de los judíos. Estaba compuesto por 70 miembros, más el sumo sacerdote de turno, el que estaba en ese momento, que actuaba siempre como presidente del Sanedrín. Sin embargo, las referencias de los textos bíblicos no indican que Jesús se encontrara con todo el Sanedrín, sino con una delegación enviada por éste para representarlo. Y así el versículo 23 dice que cuando vino al templo Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron. No está haciendo referencia al Sanedrín por completo, pero sí una buena representación del Sanedrín. No hacía mucho que había tenido lugar dos importantes acontecimientos de los que Jesús fue protagonista. En primer lugar, la entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén. Aquello no fue un evento fortuito, casual, estaba cargado de un gran sentido mesiánico.
como lo demostraba las referencias al Monte de los Olivos en Zacarías capítulo 14 y versículo 4. Dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Eso dice el texto de Zacarías 14, 4. También se habla del asno que no había sido previamente montado por nadie. En Zacarías, el mismo profeta, en el capítulo 9, versículo 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Son referencias siempre proféticas a Jesús y a aquellos acontecimientos que habían pasado hacía muy pocos días. Y también tenemos una referencia importante al reino de David, ¿verdad? Haciendo alusión, como el ciego le decía a Jesús: oh, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esto en 2 de Samuel 7, el pacto de Dios con David recoge que habría siempre alguien que estaría gobernando, su reino sería eterno. Y está pensando en la persona de Jesús. En segundo lugar, Jesús había expulsado a los mercaderes que hacían sus negocios en el atrio del templo. Esta situación debió darse en el atrio de los gentiles, la única área donde estos podían entrar, ya que no podían entrar más allá del atrio de los gentiles. Los cambistas hacían su negocio cambiando las monedas romanas por el shekel de Tiro, la única moneda oficial que se admitía para el pago del impuesto del templo que todos los varones judíos debían de pagar una vez al año al acercarse el tiempo de la Pascua. Los vendedores de palomas estaban allí porque este animal era el que ofrecían aquellos que no podían pagar un tipo superior de ofrenda. Para las personas pobres era la ofrenda más humilde, más sencilla. La comisión enviada para encontrarse con Jesús le preguntó acerca de su autoridad. ¿Quién era él para llevar a cabo semejantes acciones? Cuestionaban estos principales de los sacerdotes. ¿Cómo se permitía esas osadías? ¿Verdad? En el fondo lo que ellos estaban cuestionando, no era otra cosa que la identidad del maestro, pues de ella debía derivarse o no su posible autoridad. ¿En nombre de quién? ¿Quién te autoriza? ¿Quién te da la autoridad? Los interlocutores de Jesús no fueron, ni mucho menos, transformados espiritualmente. A pesar de haber sido expuestos a la actuación de Jesús, sus vidas no cambiaron, no fueron transformados. La pregunta que le plantearon no era honesta, era más bien un claro y abierto reproche al maestro. Era un ¿quién te has creído tú que eres para llevar a cabo estas cosas que estás haciendo? ¿Quién te piensas tú que eres? Es en un tono despectivo, ¿verdad? El maestro, por supuesto, no respondió su pregunta, sino que les contestó con otra pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? Jesús condicionó su respuesta a la que recibiera por parte de ellos con respecto a Juan el Bautista y su misión. No fue algo casual de parte de Jesús. Juan era quien había anunciado su venida y había declarado su condición de Mesías enviado por Dios. Así que no era casual que Jesús planteara esta pregunta. La respuesta
que ellos pudieran dar, como muy bien ellos se dieron cuenta, tenía implicaciones. Si reconocían la autoridad divina en el ministerio de Juan, deberían consecuentemente aceptar lo que él dijo acerca de Jesús. Haber aceptado el mensaje de arrepentimiento. Con su pregunta, el maestro puso una vez más en evidencia sus contradicciones espirituales. Por otro lado, dejó claro que Dios no tiene ninguna necesidad de explicarse a sí mismo y que aquellos que lo quieran rechazar, sean cuales sean las razones, nunca van a encontrar suficientes explicaciones para aceptar el mensaje del Evangelio. Hay un cierto eco del final del libro de Job, donde el Señor, ante las insistentes preguntas del patriarca, no solo no se explica, sino que le responde con una amplia y abundante batería de preguntas. ¿Verdad? No le responde a sus preguntas, sino que Dios le da a Job muchas preguntas para que él piense. ¿Quién hizo el cielo? ¿Quién hizo la tierra? ¿Quién sostiene todo lo que hay? Ante las dudas del Dios Todopoderoso. ¿Qué aplicación tiene para nosotros? La verdad es que Dios actúa y muchísimas veces no lo hace según nuestras expectativas, según lo que nosotros esperamos, sino que sigue el guión que Él mismo ha escrito y no encaja muchas veces en nuestros estrechos patrones y paradigmas mentales. Dios está por encima. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y Él está por encima de lo que muchas veces nosotros esperamos. Él es soberano y actúa según desea y según considera, no según nosotros consideramos. En este caso, estos hombres pretendían una cosa y él, sabiendo que tenían pruebas suficientes para reconocer en él al Mesías, por mucho que les dijera y por mucho que les explicara, iban siempre a estar en contra. Como consecuencia, podemos tener la tentación de cuestionar a Dios por ello, de pedirle explicaciones, de exigirle que nos haga saber el porqué de su forma de obrar. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué permites esto? Deseamos, necesitamos y exigimos una clarificación de su parte que satisfaga nuestra decepción, y esto ocurre muchas veces. El libro de Éxodo nos exhorta a no hacernos imágenes de Dios. Con demasiada frivolidad, con demasiada facilidad hemos acusado a los católicos de pecar contra ese mandamiento por su adoración hacia las imágenes, no dándonos cuenta que tan peligroso o más son las imágenes mentales que nos creamos de quién es Dios, cómo debe de actuar y qué debe de hacer por nosotros. Tan peligroso es hacernos estas imágenes mentales que adorar imágenes hechas de barro, de madera o de cualquier otro material. La imagen que tenemos de Dios determina la manera en que nos relacionamos con Él, moldea nuestra espiritualidad y la expresión de nuestra vida cristiana. Si esta imagen no responde al patrón bíblico, sino es un reflejo del auténtico carácter del Señor expresado claramente en las Escrituras, puede llevarnos a establecer una relación con Dios engañosa y plagada de decepciones, debido a que Él no va a cumplir las falsas expectativas que nosotros nos hayamos formado acerca de Él. Algunos pretenden que Dios haga las cosas como a nuestra manera,
Él no puede permitir que mi niño se ponga enfermo, Él no va a permitir que yo me ponga enfermo, Él no va a permitir, no va a hacer. No. Dios no va a actuar de acuerdo a ese patrón. Él es soberano. La enfermedad y la muerte son parte de la vida y nadie está exento, ni creyentes ni no creyentes. Todos podemos pasar por enfermedad, por dolor, por ruina, por mil cosas. Así que si tienes unas expectativas acerca de Dios que te has formado en tu mente y que no son de acuerdo a la palabra, rompe con esos paradigmas mentales. Acércate a Dios, acércate a su palabra tal cual es, tal cual lo explica en su palabra. Y de esa forma podrás vivir en paz contigo y con Dios y con los semejantes. No podemos crearnos falsas expectativas. Dios tiene que responderme a lo que le pregunto, Dios me ha dicho, Dios ha hablado sí, a través de su palabra. Todo lo que el hombre diga que Dios ha dicho fuera de su palabra, para mí no tiene valor. Y no debe de tenerlo para ninguno. Dios ya ha dejado su revelación completa. Y Él nos dice que Él es soberano. No debemos llenarnos de imágenes falsas en nuestra mente. Igual que no debemos adorar imágenes de acera, imágenes de madera, imágenes de hierro o de cualquier otro material, no debemos formarnos imágenes falsas en nuestra mente acerca de Dios. Como siempre, terminamos con las preguntas de aplicación personal. ¿Estás seguro que tu imagen de Dios responde a lo que enseña la Escritura? Una buena pregunta. ¿Estás seguro que la imagen que tienes mental en tu mente acerca de Dios responde a lo que enseña la Escritura o responde a otras cuestiones que has aprendido, que has visto o que has pensado por ti mismo? ¿Cuál es el peligro de tener una imagen incorrecta de Dios? Como decíamos, uno de los grandes peligros es la idolatría. Si nos hacemos imágenes incorrectas de Dios en nuestra mente. Dios es Dios. Y para decir el nombre de Dios, para pronunciar el nombre de Dios, tenemos que tener cuidado. Porque su nombre es santo. Su nombre revela su carácter. Y no debemos tomarlo en vano. Es muy peligroso tener una imagen incorrecta de Dios porque nuestra vida se va a formar y va a ser dirigida según a esa imagen incorrecta. Y vamos a crearnos falsas doctrinas y falsas expectativas en cuanto a Dios. La tercera de las preguntas, ¿has experimentado o estás experimentando en estos momentos de tu vida situaciones de decepción con respecto al Señor? ¿Te sientes decepcionado? ¿Estás viviendo momentos en los que pudiera ser que se debiera a que tienes expectativas no bíblicas de cómo Él es y cómo Él ha de actuar? Quizás pensamos, ¿verdad?, en los momentos que vivimos, quizás lo piensa mucha gente, que Dios debe de intervenir en la enfermedad, que Dios debe de intervenir en la pandemia, que Dios debe de intervenir y Dios tiene que hacer lo que nosotros creemos y queremos que tiene que hacer. Y Dios tiene su plan, su propósito. Y el plan de Dios es perfecto y su propósito no es discutible. No podemos entrar en discusiones. Dios es soberano, Dios es eterno, Dios está por encima de todas las cosas y Dios está por encima de las imágenes mentales que muchos hombres se han formado en sus mentes, equivocadamente.
porque no han ido a la Biblia, porque no han ido a la palabra, no han ido a la revelación de Dios. Quiera el Señor mostrarnos, hacernos entender que con Él todo es posible, sin Él nada es posible. Que Él es poderoso para hacer mucho, para eliminar todo lo malo, claro, pero que Él tiene un propósito por encima de lo que nosotros pensamos. Dios sabe, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Él es más sabio que el hombre más sabio que exista sobre la tierra. A Dios sea la gloria, hermanos. Que Él bendiga nuestras vidas y nos haga entender la grandeza de su poder y de su gloria. Amén.